¿Qué tal? Pensemos en una de las causas más frecuentes de epilepsia en el mundo, una que curiosamente no se origina en el cerebro, sino que de cierta forma ingresa por la boca. Hoy vamos a desglosar la neurocisticercosis, que es la infección por parásitos más común que afecta el sistema nervioso central. Vamos a ver por qué cualquier médico, sin importar su especialidad, necesita tenerla en el radar. Para entender bien esta enfermedad vamos a seguir una ruta muy lógica. Primero, conoceremos al culpable, o sea, al parásito. Luego, vamos a rastrear su ciclo de infección. Después veremos qué pasa cuando llega al cerebro, cómo se diagnostica y se trata, y al final, lo más importante de todo, cómo podemos prevenir que esto suceda. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la neurocisticercosis y por qué debería ser relevante en la consulta diaria, sin importar dónde estemos ejerciendo? Aquí está la primera clave, y es fundamental. El problema neurológico no lo causa el gusano adulto que vive en el intestino, la tenia. Lo causa su cría, la larva, que se conoce como cisticerco. Es esta larva la que viaja por el cuerpo y se aloja en el cerebro. Esta diferencia es crucial para entender todo lo que viene después. Y esta es la razón de su enorme relevancia clínica. Estamos hablando de la principal causa de epilepsia adquirida en muchas regiones del mundo. Así que, ante un paciente adulto que llega con una primera convulsión, sobre todo si viene de una zona endémica, la neurocisticercosis tiene que estar sí o sí en la lista de diagnósticos diferenciales. Ojo, este 75% no es solo una estadística fría. Significa que 3 de cada 4 pacientes con estos quistes en el parénquima cerebral van a debutar con una crisis convulsiva. Es por lejos la manifestación clínica más común y dramática. Y aunque la larva podría alojarse en muchos tejidos, tiene sus lugares favoritos, lo que llamamos tropismo. El cerebro y los ojos son como sus santuarios, donde el sistema inmune tiene menos acceso. Pero, atención, también puede estar en los músculos o debajo de la piel, y a veces esos hallazgos nos pueden dar pistas para el diagnóstico. Bien, avancemos un poco. Ahora que conocemos al invasor, tenemos que entender cómo llega hasta nosotros. Trazar su viaje es fundamental para saber en qué puntos podemos detenerlo. Este es quizá el concepto más importante y donde suele haber más confusión. A ver, pensémoslo así. Hay 2 enfermedades distintas. Si se come carne de cerdo mal cocida con larvas, se desarrolla la tenia en el intestino. Eso es teniasis. Pero si, por otro lado, se ingieren los huevecillos microscópicos del parásito que provienen de heces humanas, entonces el cuerpo actúa como el del cerdo. Las larvas invaden los tejidos. Eso es cisticercosis. Nos convertimos por accidente en el huésped intermediario. Como vemos, el punto en común es la contaminación fecal-oral. Por eso, la higiene es todo. Puede ser por comer verduras mal lavadas o porque una persona que manipula alimentos tiene la tenia, no presenta síntomas y no tiene una buena higiene de manos. El ciclo, lamentablemente, es muy fácil de mantener activo. Ahora bien, una vez que ese huevo se convierte en larva y logra llegar al cerebro, ahí es donde empieza la verdadera batalla. Y es una batalla bastante paradójica, como vamos a ver ahora. Y aquí está la paradoja. El problema no es tanto el parásito vivo. De hecho, mientras está vivo, es muy hábil para esconderse del sistema inmune y puede pasar desapercibido por años. La catástrofe, la convulsión, el edema cerebral, todo eso se desata cuando el quiste empieza a morir y nuestro propio cuerpo genera una respuesta inflamatoria masiva contra él. Esta línea de tiempo es básicamente nuestro mapa para interpretar las neuroimágenes. Empezamos con la fase vesicular, un quiste vivo, redondito, casi invisible para el sistema inmune. Luego, cuando empieza a morir, entra en la fase coloidal, que es la más ruidosa, la que causa más síntomas, con mucha inflamación. Poco a poco se va apagando en la fase granular, hasta que finalmente queda solo una cicatriz, una calcificación. Bien, entonces, con todo esto en mente, ¿cómo abordamos el caso en la práctica? Vamos a concentrarnos en los criterios para diagnosticar y, sobre todo, en las decisiones clave del tratamiento. El diagnóstico es como armar un rompecabezas. Usamos los criterios de Del Bruto, que nos ayudan a juntar las piezas. Por ejemplo, si llega un paciente de una zona endémica, criterio epidemiológico, con convulsiones, criterio menor, y en la tomografía se ven lesiones que parecen quistes, criterio mayor, pues ya tenemos un diagnóstico muy probable. Y si la imagen es tan buena que hasta se ve el escólex, o sea, la cabeza del parásito adentro del quiste, eso es un criterio absoluto. Caso cerrado. Esto nos lleva a la pregunta del millón, la más importante en el tratamiento y donde es fácil equivocarse. ¿Todo paciente con neurocisticercosis necesita un antiparasitario? La respuesta es un rotundo no. La decisión depende de una sola cosa:
si el parásito está vivo o muerto. Si el quiste está en fase vesicular o coloidal, es decir, vivo o muriendo, el tratamiento antiparasitario tiene sentido. Pero si ya está calcificado, el parásito ya está muerto. Dar un antiparasitario ahí no sirve de nada. Y lo que es peor, en un caso de encefalitis cisticercótica con una inflamación cerebral tremenda, dar un fármaco para matar más parásitos sería como echarle más leña al fuego. Es una contraindicación absoluta. Por eso el manejo tiene un orden muy claro. Primero lo primero, hay que apagar el fuego. Se controla la inflamación con esteroides y se manejan las convulsiones con antipilépticos. Solo después, y si el caso lo amerita porque el parásito está vivo, se considera el antiparasitario. La cirugía se reserva para complicaciones muy específicas, como la hidrocefalia. Ya vimos cómo manejar al paciente, pero la verdadera victoria contra esta enfermedad no se logra en el hospital, se logra mucho antes, con la prevención. Ahora veamos cómo podemos romper esta cadena de transmisión. La prevención tiene 4 pilares. Todo empieza con un buen saneamiento ambiental para que las heces no contaminen el agua ni los alimentos. A eso se suma la seguridad alimentaria con la inspección y preparación adecuada de la carne. Se refuerza con educación sobre higiene básica como el lavado de manos. Y la pieza final, la que puede desarmar todo el ciclo, es encontrar y tratar a los portadores de la tenia adulta, que son las verdaderas fábricas de huevos. Y a nivel práctico, en casa, las medidas son muy sencillas. Congelar la carne de cerdo por debajo de los 10 grados bajo cero durante al menos 5 días o simplemente asegurarse de cocinarla completamente son métodos súper efectivos para destruir la larva. Esto previene la teniasis y por lo tanto corta el ciclo desde el inicio. Y todo esto nos deja con una reflexión final, muy relevante para el mundo actual. Con la globalización y la migración, esta ya no es una enfermedad de otros lugares. La pregunta es si, como comunidad médica global, estamos realmente preparados para sospechar, diagnosticar y manejar este invasor neurológico, incluso en sitios donde históricamente no se veía.